Buenas noches a todos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo nos volvemos a ver. ¿Cómo les va? Están todos. Faltan algunos. ¿Cómo les va? Porque los escucho cada vez más tristes y eso que les falta menos como por esa carita porque es Yedid. Digo, deberían estar como más contentos, ¿o no es así? No, profe. ¿Cómo? No, hombre, si ya deberían. Morirán el sábado. ¿Cuál sábado? ¿Este sábado que viene o el... ¿Cómo puede ser eso? ¿Bien reprobados en donde? ¿En propedéutico? ¿Con la doctora Olivares? Sí. Y ese ya pasó, pero ya murieron varios o vivieron varios. ¿Cuál es bueno, cuál fue el resultado más bien? No sabemos. No se sabe. ¿Cuándo van a saber? Los escucho muy tristes, de verdad. O sea, cada vez que hablan, a Mayrani se escucha muy, muy triste, Gabriel se escucha muy triste. Mal, 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 mal. No deberían estar tristes. Véanlo como una oportunidad. Siempre tiene que ser eso, ¿no? Les va a ir bien, creo. Digo, dependerá mucho como el examen. No sé si les hicieron que su examen oral. 50 preguntas abiertas. 50 preguntas abiertas, En bueno, 50 minutos. en 50 minutos. Es un poco más complejo las preguntas abiertas. Y les digo, son como muy subjetivas. Puede que estén bien o puede que quieran expresar lo correcto, pero no necesariamente a lo mejor encontraron las palabras o a lo mejor sí las encontraron, ¿no? Les va a ir bien, chicos. ¿Qué otros exámenes les quedan? Bueno, ¿y la doctora Olivares ya terminó sus clases? Ya solo presentamos el examen el sábado. Ah, bueno. O sea, ¿cómo? ¿Hay otro examen? ¿Ya los evaluaron y hay otro examen? ¿O cómo funciona eso? Ah, bien, 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 bien. La doctora Mato, ¿no? Les da titular. Recientemente la saludé a la doctora Mato. Por WhatsApp, pero bueno, es saludar, ¿no? Estuvimos ahí platicando un rato. No sé cómo haga la doctora Mato sus exámenes. Que se supone que les dan que es como la tercera anatomía, ¿no? Creo que es uro, es neuro y no sé qué otro. Debería ser neumo, ¿no? Neuro. Sí, Gastro. salud pública. Bueno, no sé si les recuerdan que en la primera clase, creo que sí se los dije, este no es que sea el peor semestre, o sea, es su peor semestre tal vez hasta ahora, pero estadísticamente, y se los digo así, en la UNACAR es tal vez el que más segmenta, es decir, es el que más divide, ¿sí? O sea, si en algún punto ustedes iban como encaminaditos, casi casi juntos como generación, aquí es cuando se van a comenzar a separar. Seguramente ustedes tienen compañeros como de otras generaciones. Digo, no estoy al 100% seguro porque no conozco esas clases ni cuántas personas existen, pero muy, muy probablemente ustedes tengan ya como clases con algunos de sus otros compañeros. Y tal vez no tanto como si estuvieran las clases presenciales. También se los digo de una forma sincera porque creo que es más complejo en la clase presencial. También tal vez sería así con mi clase, por lo menos en el examen. Recuerden que esto da como ciertas facilidades o no sé, no quiero decir que sea como más sencillo, no lo es, sino que las modalidades se prestan como a otro tipo de cosas. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero sí, creo que de todo el tiempo que he estado en la universidad, este es el que en realidad genera una división completa de cualquier generación. Sobre todo salud pública, sobre todo propedéutica, um, creo que tal vez son las dos que más dividen. Y
un año, creo que es, ustedes la tendrán, o tal vez 2, no lo sé. Van a tener otorrino también con la doctora Olivares y oftalmo, creo que se da junto. Nunca he entendido por qué no se ha cambiado mucho pues todo el proceso de temarios en la universidad. Muchas clases no deberían darse juntas, pero bueno, ahí las tendrán. Así es que les va a ir bien, chicos, ¿sí? Vivir ya no es una opción. Muy, muy, muy desilusionado. Digo, si no, si en realidad estuviéramos como en alguna sesión terapéutica o algo, creería que estaría fracasando totalmente y estaríamos como empeorando tal vez la situación anímica de todos. El de ecología. No, el de ecología lo van a pasar, chicos. Tengan fe en eso. No solamente fe, digo, esto no es como de fe, en realidad es por lo menos, estudiar, entender, asociar, y listo. Bien. Pues bueno, chicos, vamos a ver. Quería terminar hoy parasitosis y seguramente no la terminaremos. ¿Bien? Guillermo Medina. Que ya me envió un correo a Guillermo Medina. ¿Qué dice? Se va a cambiar de carrera, Guillermo, o algo así. ¿No? Pero bueno. Bien. Espérenme, déjenme abrir las diapositivas. Bueno, les decía, quería terminar ya las parasitosis, pero no me acordaba que teníamos un equinococo al final. Ahorita acabo de ver las presentaciones. Entonces, creo que no nos va a dar tiempo. Así es que creo que si dejo un solo tema pendiente para mañana, o sea, no porque lo demos por visto ni mucho menos, pero para mañana será equinococcus. Hoy por lo menos sí trataremos de ver 3, ¿no? Nos toca estrongiloides, nos toca enterobius y nos toca las enfermedades provocadas por tenia, ¿ok? Pues por lo menos creo que esas sí las avanzaremos. Así es que vamos a ver qué. Creo que nos quedamos, esto ya lo vimos, anquilostomas. Tal vez lo único que se me olvidó decirles, que podría llegar a ser importante con relación a los anquilostomas. Digo, importante en el aspecto de que a las personas que les gusta leer, esto en inglés le llama hookworm, ¿ok? O sea, hook como de gancho y worm de gusano. ¿Por qué se los digo? Porque en Estados Unidos así se le conoce a la enfermedad por hookworm. Entonces, no en Estados Unidos, en la literatura inglesa. Y también que nos toca enterobius es pinworm, ¿ok? Como las que recuerdo, por lo menos. ¿Bien? Entonces, esto ya lo vimos. Vamos entonces ahora con la estrongiloidiasis o estrongiloidosis. Lo pueden encontrar de las dos formas. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar, chicos. Bueno, la estrongiloidiasis o estrongiloidiosis. Lo primero que hay que entender, antes de tal vez empezar con las generalidades, empezar con todas las manifestaciones clínicas, fisiopatología, vamos a dar como unos puntos que para mí, desde que lo estudié, siguen siendo lo más relevante. Número 1, estrongiloidiasis o las enfermedades producidas por los estrongiloides son las más complejas para entender los ciclos reproductivos que tienen. ¿Bien? Yo no me voy a meter, sí se los voy a explicar, pero no vamos a entrar totalmente al detalle, porque son 2 ciclos diferentes que tienen este tipo de parásitos. Y eso, al tener 2 ciclos, hablamos de una de las enfermedades que puede tener una duración mucho más longeva. Entonces, la segunda característica es que se trata de la enfermedad parasitaria que podría llegar a ser mucho más persistente en cuestión de años. De hecho, uno de los reportes que se tienen con mayor cantidad de síntomas crónicos es alrededor de 60 años, ¿sí? Con la enfermedad. Entonces, esa es la segunda característica. Entonces, ciclos complejos son 2 ciclos en realidad,
Número 2, es una enfermedad muy, muy, muy crónica. Obvio, tiene una solución, pero muchas personas pasan asintomáticos y no necesariamente tras este punto empiezan a tener la sospecha clínica. En algunos casos, cuando hay sistemas inmunológicos competentes, recuerden lo que se tiene como una neutralización, por llamarlo así, entre comillas. Bueno, esta no es tanto por esa neutralización, sino por la reinfección constante que se da en el huésped. Es decir, al momento de que se exterioriza, va causando reinfecciones muy probables en el mismo huésped. Y entonces la tercera característica, por lo menos de lo que a mí me gusta siempre asociar a una entidad clínica, es que esta es una de las enfermedades que en el intestino, cuando ya está teniendo sus ciclos reproductivos, que lo vamos a explicar, no deposita huevos, ¿sí? La mayoría de las enfermedades que hemos visto, sobre todo una que se le puede parecer por la cuestión de crear gusanos, así lo vamos a llamar, entre comillas, recuerden, no me gusta llamarlos gusanos ni lombrices, pero es que se parece muchísimo tal vez en la longitud y en la capacidad que tiene, como morfológicamente hablando, a la enfermedad que vimos por Ascaris lumbricoides. Si recuerdan un poco, la enfermedad de Ascaris es aquel video que les puse que estaban realizando una cirugía por un vólvulo. Es decir, hicieron la apertura del intestino y parecían espaguetis. De hecho, así se clasifica también en algunos libros. O sea, los Ascaris parecen cordones de espagueti, ¿bien? Entonces, se le puede parecer un poco la estrongiloidiasis en cuestión de la formación de los gusanos. Sin embargo, Ascaris deposita huevos y al momento de que el paciente va teniendo deposiciones, evacuaciones, lo que se observan son los oquistes. Eso ya lo explicamos. O sea, si bien tiene que ser una infección sumamente grande, en cuestión de Ascaris, para que pase un gusano a través de las evacuaciones, es lo más improbable. Usualmente ahí es prácticamente el paso de los huevecillos. En este caso no. Con los estrongiloides lo que pasan son gusanos. ¿Bien? Entonces es mucho más probable el observar en las evacuaciones gusanos, ¿sí? Que quistes. Así es que esas por lo menos son las características que vamos a entender. Entonces, al empezar esto, lo primero es una infección intestinal causada por nematodos. En realidad son dos especies, no son las únicas. Si no mal recuerdo, son alrededor de 50, 52 especies de estrongiloides las que existen, pero dos son las más relevantes y una sobre todo es la más patógena. Entonces, la más relevante que va a causar una enfermedad es estrongiloides estercolaris. ¿Bien? Esa prácticamente ocupa tal vez el 85% de las infecciones causadas por este tipo de parásito. ¿Bien? Y la segunda es la Fueleborni. Entonces, la epidemiología, y eso sí es una realidad, existe muchísimo en África, ¿bien? Pero no es lo único. También tenemos estrongiloidiasis en México, ¿bien? Y vuelvo a repetirlo, es una enfermedad persistente hasta en décadas, ya que los síntomas en un principio son mínimos, pueden ser incluso o pasar desapercibidos, totalmente nulos. ¿Bien? Sin embargo, esta es una de las enfermedades parasitarias, por ser tan compleja, por ser tan crónica, que cuando afecta a las personas inmunodeprimidas, tiene una alta tasa de mortalidad. Y se podría decir incluso que en este tipo de personas con una inmunosupresión, una tasa de mortalidad tal vez hasta del 70-80% de los casos. ¿Bien? Entonces, puede ser letal y eso implica también debido a los ciclos reproductivos. Entonces, tiene una migración larvaria, ya veremos un poquito más adelante unas imágenes que se parecen mucho a la larva migrans. Sin embargo, la larva migrans estaba como muy, muy, muy localizada a nivel de la epidermis. En este caso, se llama larva currens,
la patología que causa la estrongiloidiasis. Y en este caso, sí puede migrar a cualquier espacio, ¿bien? Así es que esa es la gran diferencia entre la larva migrans y la larva currens. Y provocados, recuérdenlo, por dos especies. En este caso, ya no estábamos hablando de una especie brasilensis, sino estamos hablando de un estrongiloides, ¿bien? Y, por supuesto, si hablamos de unas manifestaciones típicas provocadas por parásitos a nivel intestinal, también vamos a tener diarrea acuosa y diarrea crónica. Entonces, creo que hasta este punto vamos entendiéndolo bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo primeritito que deberíamos entender? Pues, por supuesto, antes de la fisiopatología, ¿de qué tipo de parásito se trata? Entonces, a eso lo llamamos etiología. Entonces, en la etiología se trata de un hemátodo, recuerden lo que eso es un gusano o lombriz intestinal. A mí, en realidad, no me gusta llamarlo así, aunque si ustedes tal vez hicieran una traducción directa en la literatura, podría denominarse de ese tipo. Pero eso yo se los dejo más tal vez a las personas que pues, no tienen como el conocimiento médico que nosotros deberíamos tener. Si yo hago una referencia, por supuesto, a mi paciente y le digo, oiga, ¿tiene usted un hemátodo? Ni siquiera me va a entender. Si hablamos el mismo idioma de las personas, oiga, usted tiene a lo mejor un gusano intestinal y me podría entender mucho mejor, ¿no? El orden al que pertenece, bueno, el género, por supuesto, es el estrongiloides. Y el orden es el Rhabditida. ¿Bien? Miren, creo que sí lo tenía. 52 especies son las que existen. No todas infectan a los humanos. Muchos de ellos infectan a mamíferos como perros, gatos, mapaches, etc. Y se ha visto que en algunas ocasiones, dependiendo como la cantidad del inóculo y la especie del estrongiloides, podrían causar un efecto zoonótico que también es improbable o menos probable, ¿sí? Y no ocupa la mayoría de los casos, sino que la infección en realidad se va a dar a través de un huésped y a través de que las larvas, que tienen una gran cantidad de vida en el suelo, provienen de un ser humano, no tanto como de una especie diferente. ¿Bien? Gusanos pequeños, la longitud aproximada es de 2.5 milímetros. Y aquí viene otra de las cualidades, vamos a denominarla así porque ahora lo recuerdo, son gusanos pequeñitos y sobre todo, otra de las características es que las hembras son las que causan la mayor cantidad de problemas. De hecho, las hembras son mucho más grandes y las hembras son las que causan un punto de reinfección y son en realidad las que causan patogenia, no los gusanos machos. ¿Bien? Entonces, eso es lo único que hay que entender. La transmisión más efectiva que se tiene es fecal oral y de forma vertical. Se ha visto en madres infectadas que podría generar un punto importante en la transmisión vertical y no de persona a persona. Es decir, si bien no es transmitida, por ejemplo, a través de un beso, ni tampoco se ha visto una transmisión a través de actividad sexual. ¿Ven? Entonces, transmisión fecal-oral seguirá siendo la más importante y aquí tal vez tendríamos como que poner en un punto importante de la infección la transmisión a través de la piel. O sea, no es la única. Cuando las larvas rhabditiformes, que ese es el nombre de las larvillas estas que no causan un proceso tan infeccioso, pueden generar larvas filiformes, que es el segundo ciclo, y entonces ahí sí podrían tener una aparición los machos, pero no es tan relevante. Las hembras en realidad son las que causan la infección, la patogenia, y estas son las que van a penetrar en la fisiopatología, en el enterocito y causar todos los problemas y a razón de eso toda la fisiopatología. Bien, es decir, podrían ya a través de la localización de ingreso de la piel, generar un ascenso hasta el intestino y de ahí hacia el pulmón, deglución, formación de nuevas larvas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y una de las capacidades, de acuerdo a la fisiopatología que tiene este tipo de parásito, porque les he dicho que tiene una tasa de mortalidad alta. Bueno, no todas las personas desarrollan esta parte de
la tasa de mortalidad alta. Dijimos entonces nada más los inmunodeprimidos. Sin embargo, son dos síndromes muy importantes que causan el problema de autoinfección. Y a eso se le conoce como hiperinfección, ¿sí? Que es el punto en el que una persona prácticamente puede llegar a tener una gran creación de larvas internas y de ahí diseminarse, y la otra es prácticamente un proceso de inmunosupresión con bacteriemia. Son las dos síndromes grandes que causan los mayores problemas o la tasa de mortalidad alta. Entonces, esos puntos ya los estaremos tocando un poquito más. Bueno, ciclo de vida. Les decía un poco que esta larva es compleja, ¿bien? Porque incluso pueden estar involucrados, como aparecen en los esquemas de los CDC, podría estar involucrada la parte de la zoonosis. Y en realidad vamos a entender dos tipos de ciclos, porque no todos estos ciclos son infecciosos, ¿bien? Entonces, el primero se trata de aquellos estrongiloides que viven en el subsuelo y que a razón de este tipo de ciclo de vida se les llama ciclo de vida libre y única y exclusivamente corresponde a las larvas rhabditiformes. ¿Bien? Ese es el primer ciclo. Implica que el parásito en el subsuelo puede encontrar sus nutrientes y puede encontrar su reproducción. Y el segundo ciclo es la producción de larvas, pero en este caso se llaman filariformes, ¿ok? Larvas filariformes, que en este caso, aquí sí estaríamos hablando de las larvas que van a tener una penetración y una producción de infección. Ahora, las larvas filariformes, en el momento en el que ingresan al organismo, sí van a crear larvas rhabditiformes, ¿sí? Entonces, por eso son ciclos totalmente diferentes. Y de hecho, se observan prácticamente en este esquema, porque una larva rhabditiforme, que es en el punto número 1, justo donde está el cursor, de este punto podría generar su apareamiento causando prácticamente larvas rhabditiformes o podría desarrollar una filariforme y a razón de esta producir una infección, ¿sí? Se quedan en larvas rhabditiformes, apareación prácticamente en el subsuelo, crean sus huevecillos, se fertilizan en el subsuelo y crean larvas rhabditiformes. Y el segundo punto, maduran, infecta precisamente al humano, ¿bien? Recuerden que estos podrían ser como unos intermediarios, los perritos, sobre todo gatos, les digo que hasta mapaches y zorros creo que se ha visto que también tienen una infección. Y entonces aquí ya sucede el segundo ciclo, que es prácticamente en el interior del huésped. Es decir, aquí ya se crea una larva rhabditiforme, las hembras son las que se empiezan a tener un crecimiento en adulto, comienzan a desplazarse sobre todo hacia el pulmón, se degluten como los ciclos que hemos revisado, vuelven a regresar al estómago y crean larvas rhabditiformes, pero dentro del intestino, ¿sí? Y en este punto, como son hembras, aquí prácticamente generan puntos de reinfección muy importantes, ¿bien? Entonces, solamente para que se entienda un poco el esquema, y ahora les explicaré estas partes. Entonces, si hablamos del primer ciclo, desarrollo de adultos no parásitos, es decir, aquellos gusanos que no tienen la capacidad, por quedarse en rhabditiforme, de infectar, únicamente subsisten en el suelo. Por supuesto, esa larva rhabditiforme podría llegar a madurar, ¿sí? Pero eso ya generaría un ciclo totalmente independiente, porque esta filariforme ya no puede reproducirse en el subsuelo, ¿bien? Entonces, a eso se le conoce como ciclo de vida heterogónico, ¿bien? Y la segunda fase o ciclo de vida incluye que este parásito ya maduro forzosamente tiene que ingresar para
generar nuevas larvas, pero dependientes del organismo. De hecho, dependen de una enzima, que ahora no la recuerdo, sinceramente, ¿sí? Entonces me llegue ahorita como a la mente. Pero ese punto de necesidad metabólica prácticamente depende también de una enzima que nosotros estamos creando en el cuerpo y que le propicia básicamente una capacidad para generar mayor cantidad de larvas. Entonces son larvas no infecciosas en este punto también son larvas no infecciosas, se convierten en filariformes, se ingieren o penetran a través de la piel y entonces generan o tienen la capacidad de un ciclo hiperinfeccioso y aquí prácticamente pueden vivir en décadas con este tipo de ciclo, el ciclo parasitario. ¿Bien? Entonces, bueno, en este ciclo, el ciclo número 2, que es el que causa la infección, ¿bien? Vamos a poder encontrar una gran cantidad también de pasos que van surgiendo para el punto infeccioso. Y eso se divide en 5 etapas. La etapa 4 y la etapa 5 corresponden, estas dos, ¿sí? Corresponden prácticamente a personas inmunocomprometidas. La etapa 1, 2 y 3 surge en cualquier persona, ¿bien? Entonces, vamos a explicar un poco. Etapa 1 del ciclo parasitario, ¿bien? En este punto, la infección se va a adquirir a través de piel o mucosas. Dijimos que la persona entra en contacto con una larva filariforme. Esa es pregunta de examen. Las larvas rhabditiformes no pueden crear infección. Únicamente crean infección las larvas filariformes. Entonces, entran, penetran a la mucosa o a la piel, ¿sí? Ya sea por una parte de que hayan tenido en contacto con un solo infectado o que haya tenido la ingesta fecal oral, ¿ven? Y entonces ahí viene la parte de la penetración al organismo y de ahí comienzan inmediatamente a desplazarse en la vasculatura. ¿Bien? Entonces, esta enzima, que aún no me acuerdo del nombre, es una proteasa, pero no recuerdo en realidad el nombre. Entonces, esta enzima les ayuda muchísimo a que se mantenga la larva madura, adulta, y entonces pueda viajar a través de los vasos, a través de las vías linfáticas. Y el primer punto que va a tener una gran causa en el efecto patogénico es la migración hacia el pulmón. ¿Bien? Recuerden que muchas de ellas, que ya también hemos tratado o visto, hacen precisamente ese ciclo y también les expliqué que a razón de que van penetrando en las mucosas, sobre todo las anteriores en la mucosa intestinal, podrían generar esa diseminación. Bueno, este parásito no necesita llegar al intestino, lo que necesita es llegar a un vaso y lo hace muy fácilmente porque penetra muy fácilmente. ¿Bien? Entonces, ya en este punto que se generan, recuerden, la migración pulmonar, la larva, o el parásito más bien dicho, va a querer seguir encontrando nuevas vías de diseminación. Aquí, por supuesto, en esta parte, cuando ya está migrando, existen síntomas como tos, irritación bronquial, puede existir disfonía, y recuérdenlo mucho que estas tratan de ascender, ¿bien? Y al momento de que ascienden y se encuentran con la orofaringe, entonces el paciente las deglute. Recuerden, no degluten aquí quistes, ni tampoco huevecillos, que al final de cuentas sería lo mismo. Aquí lo que empiezan a deglutir son en realidad también los adultos, es decir, parásitos maduros. Y ahí termina llegando al sistema digestivo. Puede llegar al estómago, pero principalmente llegan al intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, en la segunda etapa, lo que se va a causar, como ya están creciendo, como ya están teniendo una diseminación, en la circulación pulmonar y en los capilares pulmonares empiezan a tener un proceso aún más destructivo. Si ya la simple presencia de la larva dentro del sistema respiratorio genera una manifestación clínica respiratoria en el paciente, bueno, en este caso ya van a crear con mucho más facilidad hemorragias pulmonares. Bien, y en este punto, ahora sí, que ya se tiene un punto erosivo mucho mayor, llega
una respuesta inflamatoria que, recuérdenlo, siempre van a llegar los leucocitos, los macrófagos y sobre todo en los parásitos, los eosinófilos. Entonces, en la segunda etapa es muy frecuente ver una eosinofilia o una infiltración eosinofílica. Bien, y recuerden que en este punto ya no nada más vamos a tener pues las manifestaciones leves, o sea, ya estamos teniendo una hemorragia pulmonar y también estamos llegando al punto en el que nuestro sistema inmunológico pues trata de contenerlo, y ahí lo que usualmente sucede es una neumonitis. Bien, la neumonitis es una de las principales manifestaciones aquí. Podría, por supuesto, llegar a generar desde ese mismo punto, una diseminación hematógena considerable y, por supuesto, ya todas las manifestaciones digestivas, porque ya está teniendo un punto de contaminación. Bien, en la parte número 3, que tenemos aquí ya una mayor concentración del parásito en el intestino, ¿bien? Estos larvas filariformes, ¿sí?, prácticamente maduran. De hecho, uno de los casos tan complejos que tienen estos parásitos es que mudan 2 veces, es decir, generan nuevos parásitos y nuevamente vuelven a generar nuevos parásitos. En ese punto, sí pueden producir huevos, ¿bien? Pero los huevos no son los que salen en las heces. Dijimos, eclosionan en larvas, es decir, depositan la forma adulta en las evacuaciones intestinales. El minto que secreta larvas en heces. ¿Bien? Recuérdenlo, dijimos, por ejemplo, de Ascaris, podría llegar a suceder solo en un caso de una superinfección, como lo que vimos en la manifestación clínica de las patologías quirúrgicas, el síndrome abdominal agudo. En esos casos, tal vez podríamos ver algún tipo de parásito, pero usualmente van a ser quistes. Entonces, en la etapa 3 pasa esta parte de eclosión de la larva filariforme a una eclosión de larvas rhabditiformes, pero dentro del cuerpo. ¿Bien? Dentro del cuerpo. En realidad ahí ya están produciendo larvas, no están produciendo huevecillos que sean capaces de llegar a el subsuelo, sino llegan las larvas totalmente maduras. ¿Bien? Y entonces tenemos una etapa número 4, que en este caso es lo que les comentaba de los síndromes típicos que podrían provocar una respuesta inmunológica mayor y que en un inmunocomprometido, por supuesto, eso no es nada bueno. Entonces, en este ciclo fisiopatológico, conduce prácticamente a una diseminación del parásito, una hiperinfección. ¿Bien? Y en este caso se propicia muchísimo en estas personas, en también pacientes que tienen tratamientos bajo corticosteroides, pacientes que tienen tratamientos con quimioterápicos, pacientes que tienen infecciones virales, como es el virus de la inmunodeficiencia humana, como puede ser incluso algunos tipos de hepatitis, ¿bien? Y aquí lo que significa es que el parásito está teniendo una aceleración de los ciclos, ¿bien? O sea, está teniendo una carga excesiva, vamos a llamarla así, de gusanos dentro del organismo. Y al tener una mayor cantidad de gusanos, ¿bien?, prácticamente buscan un espacio. Entonces, la migración comienza a ser hacia cualquier tipo de órgano o sistema, no únicamente a través de las evacuaciones. Entonces, en este síndrome de hiperinfección, al momento de que están saliendo o diseminándose, comienza a existir la posibilidad de una autoinfección mucho más probable. Se propagan fuera del tracto gastrointestinal, se propagan fuera de los pulmones, y aquí la gran característica de la etapa 4 es que no hay salida del parásito. Empiezan a mudar dentro del cuerpo hacia larvas filariformes infecciosas. Entonces, para que quede claro, en estas etapas, ¿sí?, entra un parásito adulto que se llama filariforme, llega hacia la migración del pulmón, se deglute y ya en el intestino
comienzan a poner sus huevos y dan origen a larvas rhabditiformes, ¿sí? Que no son infecciosas. Por supuesto que si llegan al subsuelo, a esta parte, como está en el esquema, van a tener su reproducción, van a tener la posibilidad de que pasen a una larva rhabditiforme y después a una filariforme. ¿Bien? Pero en este punto no hay una maduración de las rhabditiformes de forma interna. ¿Bien? En la etapa 4 y en la etapa 5 que dijimos van a ser exclusivas en inmunodeprimidos, aquí sobre todo no hay salida del parásito. Entonces, al no haber salida, porque ya hay una diseminación, hay ciclos acelerados, las larvas maduran dentro del cuerpo. Entonces, es por eso que causan una mortalidad alta, porque aquí se disemina muchísimo más. ¿Qué pasa en la etapa 5? Bueno, aquí tenemos una estrongiloidiasis diseminada que prácticamente van a llegar a cualquier órgano. O sea, si ya se estaba dando un poco de hiperinfección diseminada aquí, bueno, aquí muchísimo más, porque ya tenemos gusanos maduros, totalmente adultos, hembras, recuérdenlo muy bien, pero que pueden irse al corazón, pueden irse a los riñones, pueden irse inclusive hasta ciertas glándulas. ¿Bien? Entonces, la parte en la que se crea una mayor cantidad de sintomatología o gravedad en el paciente es que aquí sí, en esta etapa, generan algo que se conoce como traslocación, que es la traslocación en el punto en el que gracias a un efecto inflamatorio alto, las bacterias de nuestra microbiota prácticamente se vuelven polimicrobianas, comienzan a tener una transformación para tratar también de contener el efecto grande inflamatorio y entonces se generan asociaciones de infecciones parasitarias con infecciones bacterianas. ¿Bien? Estas personas, las que llegan a la etapa 4 y a la etapa 5, tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, para entender un poco, larvas rhabditiformes, larvas rhabditiformes, larvas rhabditiformes. O sea, la parte de la maduración hacia una filariforme se da de forma interna. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se ha entendido un poco este ciclo? Es el más complejo, se los digo, ¿eh? O sea, vamos a entender dos puntos. Una en donde al parásito no le importa y se puede seguir reproduciendo en el subsuelo. Esa no nos interesa a nosotros, a menos de que ellas empiecen a crear más larvas y generen maduración. Pero la que nos interesa es la etapa 2, que se divide básicamente en 5. ¿Bien? Y dijimos, causan un proceso de inmersión a través de la piel, sobre todo o fecal oral, pero larvas adultas llegan al pulmón, se degluten, las larvas ponen huevos, crean larvas rhabditiformes y las larvas adultas se quedan precisamente ahí. En las etapas más comprometidas empiezan entonces a madurar de forma interna. ¿Bien? Entonces, las manifestaciones clínicas. Los pacientes, dijimos, bueno, en algún punto, sobre todo en las etapas tempranas, recuerden lo que los pacientes comienzan a tener una respuesta inflamatoria, síntomas de tos, síntomas de irritación pulmonar, y después vamos a tener ya las manifestaciones plenamente intestinales y dermatológicas, ¿bien? Porque recuérdenlo, ellos se siguen moviendo. Se dice entonces que la gran mayoría de los pacientes tienen una enfermedad sin complicación, hasta en el 50% de los casos. Pasan en realidad desapercibidos. Y aquí son ellos los que tienen mayor probabilidad de tener una duración de la enfermedad más allá de décadas. ¿Bien? Entonces, aquel paciente que tenga manifestaciones intestinales se caracteriza por dolor abdominal a nivel epigástrico. ¿Bien? Ya debemos saber todos cuál es esa localización. Una indigestión, es decir, en el punto en el que el paciente come y entonces puede tener mucho borborismo, puede tener mucho aumento del perímetro abdominal provocado por una gran cantidad de gases y en ese punto también se vuelve doloroso. Y los pacientes ya no quieren comer, o sea, si todo lo que comen les cae mal y se sienten muy mal, bueno, entonces lo primeritito es que ya no quieren comer, ¿sí? Este tipo de pacientes se entiende mucho por qué llegan a la anorexia. ¿Bien? Pierden peso, por supuesto. Recuerden lo que todas las parasitosis, sobre todo, están relacionadas con
estados de desnutrición, sobre todo en niños, pueden causar diarreas. Las diarreas no se apartan tanto de lo que hemos hablado, por lo menos para las enfermedades parasitarias, que son totalmente apestosas, con un principio y que pueden prolongarse mucho en cantidad de moco, coloración amarilla verdosa, con una gran cantidad de gases acompañados para el paciente. Bien, y aquí pueden tener, aunque no es lo más frecuente, prurito anal. Eso se lo vamos a dejar a pinworm, que es los oxiurus, las enfermedades provocadas por oxiurus. ¿Bien? Entonces, la diarrea. La diarrea puede ser de diferentes características, puede ser abundante, puede ser acuosa, puede ser mucoide. Y en los pacientes que tienen este tipo de infecciones suceden no de forma tan inmediata, pero hay puntos de alternancia. Es decir, el paciente puede referir en alguna semana que ha estado totalmente estreñido y a la siguiente semana vuelve con diarreas. Esto, lo que ustedes están viendo, es una cápsula endoscópica, la traga el paciente y va generando fotografías, y aquí lo que se tiene es la evidencia precisamente de estrongiloides estercorales. Estas también se adhieren muchísimo a la mucosa del intestino delgado, en la porción superior y el intestino grueso. Y por supuesto, recuerden lo que todos los parásitos, en la gran mayoría de los casos, causan mala absorción. Y esos síndromes de mala absorción se reflejan con esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea, chicos? ¿Qué es la esteatorrea? Hola, ¿qué es la esteatorrea? Son heces malolientes. Sí, pero hay otra característica más común en la esteatorrea. La grasa. Grasosa. La grasa, correcto, la grasa. Bien. Hipoalbuminemia, una disminución de la concentración plasmática de las proteínas, enteropatía con pérdidas precisamente de ellas y retraso del crecimiento. Bien. Entonces, este es el ciclo muy común. Las larvas filiformes, las maduras, ingresan hacia la piel. Aquí ya no hay una localización epidérmica. Aquí ya puede ser en cualquier nivel, ¿sí? Epidermis, dermis o hipodermis, ¿ven? Por mencionar las tres capas principales de la piel. No son las únicas, hay muchísimas más capas, ¿bien? Las manifestaciones pulmonares, podemos llegar a un paciente que tiene tos leves, sibilancias, neumonitis y disnea. Las personas que ya tienen una mayor cantidad de producción de gusanos en la forma de invasión pulmonar, por supuesto, tienen síndromes respiratorios severos. ¿Bien? Y las dermatológicas comienzan también con erupciones cutáneas que vienen siendo pápulo-vesiculares y pruriginosas. En este punto, recuerden que cualquier larva, inclusive que no dé una manifestación tan grande, por la simple eosinofilia podría generar un prurito significativo. Bueno, esta, aparte de la eosinofilia, tiene una manifestación papulovesicular pruriginosa y dijimos se le conoce como larva currens, no larva migrans. La larva migrans únicamente es superficial. Entonces aquí la erupción es lineal o serpinginosa, intensamente pruriginosa, mucho más de lo que se describe de la urticaria en la cuestión de la localizada en la epidermis. En este caso es mucho más grande, los pacientes inclusive pueden causarse unas lesiones de rascado muy significativas, y el arrastre hasta de 15 centímetros por hora. O sea, lo que sucedía con las cuestiones de la larva migrans es que tenían tal vez un desplazamiento de 2, 3 centímetros en, ¿qué les gusta? 18 a 24 horas. Estas pueden tener un arrastre de 15 centímetros en hora o por hora, ¿bien? Y por supuesto pueden tener una repetición en el patrón en el que van apareciendo, ¿bien? Y sobre todo en las localizaciones que tendríamos que tener en cuenta para poder generar nuestros diagnósticos, sobre todo en las personas que son inmunocomprometidas. Entonces, esta ya no se observa únicamente con la predisposición en la larva que parecía más como las cabecillas de medusa, en la larva migrans. En esta, en realidad, ya se observa una sombra o un relieve del parásito mucho más grande, ¿bien? Y el parásito en realidad es mucho más grande y más agresivo.
En una enfermedad diseminada, que dijimos esto les pasa a los inmunocomprometidos, tenemos una exageración sintomática. Todo lo que acabamos de hablar, aquí el paciente lo potencializa, ¿ven? Así es que podemos tener inclusive hematoquesia, dolor abdominal severo, puede incluso reflejarse con síndromes como si fueran apendicitis, puede darnos síndromes inflamatorios severos que pueden causar un abdomen agudo. Por supuesto, por el proceso inflamatorio tan grande, hay fiebre constante, la leucocitosis se mantiene, la eosinofilia se mantiene. Pueden tener una hemorragia masiva conforme vayan penetrando hacia otro tipo de capilares y hacia otro tipo de sitios, incluyendo el sistema nervioso central. Y podríamos, dijimos, por la translocación bacteriana, generar una bacteriemia y una sepsis. Bien, eso es la enfermedad diseminada. Entonces, prevalencia, la mayoría, y eso es una realidad de la epidemiología que se menciona para esta enfermedad, proviene de Papúa Nueva Guinea, de las regiones de África, incluyendo hasta las subsaharianas, sobre todo las del sur, son las que tienen tal vez una parte más, pues mucho, con las mayores tasas de incidencia. 40% en África, se diagnostican inclusive hasta 100 millones de casos anuales únicamente en el continente africano, sin predilección racial, sobre todo en edades infantiles, recuerdenlo, siempre son las más comunes, y en una estronquiloidiasis grave, la tasa de mortalidad llega hasta el 80%. Yo les había dicho en el 70, bueno, 80, siempre mis diapositivas me guían en algún punto. Entonces, es alta la mortalidad. Bien, ¿qué vamos a hacer para llegar a este tipo de diagnósticos? Un paciente que en la vida ha tenido una sintomatología y que tenga la relación, por supuesto, puede tener, pues, el parásito. Inclusive, las pruebas tienen que ser un poco más específicas para tratar no únicamente de hacer evidente al parásito, sino también saber si alguno de los antiparasitarios va a ser eficiente. Entonces, es un diagnóstico complicado, esa es una realidad. La historia clínica, por supuesto, también va a orientar al paciente a saber qué tipo de datos demográficos, geográficos, exposiciones laborales, etcétera, tiene, y con relación a eso, pues bueno, podríamos tal vez hacer una sospecha de una enfermedad parasitaria. La citometría hemática, el recuento de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, es importante por el hecho de que surge una diseminación sistémica y un acarreamiento de grandes cantidades de eosinófilos. Puede también por lo mismo, recuerden que el paciente va a tener sangrado, ¿bien? Y en ese punto va a generar anemia o inclusive una trombocitopenia, ¿bien? El coproparasitoscópico, en este punto, si bien vamos a tratar de encontrar las larvas rhabditiformes, pues bueno, no crean que vienen como en demasía. La gran mayoría de ellos, si bien pueden llegar a pasar, pues bueno, las técnicas usualmente utilizadas tienen que ser de microscopía porque esta no es una larva madura. No mide los 2.5 milímetros más o menos, centímetros, imagínense, milímetros que debería medir una hembra, sino mucho más pequeños. Entonces pueden pasar desapercibidos si la microscopía no es la más sensible. ¿Bien? Entonces hay pocos o nulos huevos. De hecho, nada, casi en realidad. Lo que ustedes están viendo es un parásito maduro. ¿Bien? Y la identificación larvaria se dice que desde el momento en el que penetra la piel, alrededor de 28 días es cuando se empiezan a presentar larvas maduras a nivel de las heces. Bien. Nos sirve muchísimo medir también las inmunoglobulinas, inmunoglobulina E e inmunoglobulina G, E y G, sobre todo la E es para las respuestas de reacción local de forma mediadas por antígenos y sobre todo que tiene mucha relación con la eosinofilia. Y las inmunoglobulinas G, recuerden lo que vienen siendo las más específicas con relación a la producción del anticuerpo específico. Y existen también técnicas de imagen que podríamos utilizar siempre y cuando se genere algún tipo de complicación. Ahora, existen pruebas inmunoabsorbentes y de detección de las pruebas de ELISA. Esto lo que ustedes están viendo es la microscopía que se utiliza en los casos de estronquiloidiasis. ¿Bien? El parásito se mueve. El parásito, de hecho, si ustedes lo ponen prácticamente en su maceta, podría subsistir, ¿no? Por eso la gran cantidad de casos que se perpetúan.
¿Bien? Entonces, ese es la hembra en realidad. ¿Bien? Bien. Tratamiento. Tratamiento a todas las personas con algún tipo de evidencia que tengan para la enfermedad y también que tengan con relación a casos cercanos. En este caso valdría mucho la pena, si bien no hay un contacto persona a persona que podría generar el punto, pero si el paciente fue al baño, no se limpió bien y después ya le está dando casi casi de comer a su hijo o hija, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, siempre el tratamiento de las personas con evidencia es la enfermedad parasitaria más difícil de erradicar, también eso hay que decirlo, y se tiene que dar un seguimiento a los pacientes de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos a los 6 meses, haciendo la misma cantidad de estudios. Ahora, recuerden que sin ejemplo, y eso sucede mucho con las brigadas médicas internacionales que están en los países africanos, tienen la posibilidad de tener ensayos de inmunoabsorbencia o pruebas de amplificación que también pueden ser muy específicas para el diagnóstico. Tratamiento de elección. Ivermectina. ¿Bien? No es el único antiparasitario que se utiliza. Vaya, ustedes dándolos casi casi como a cualquier paciente con COVID y en realidad no tiene ningún tipo de efecto en ese tipo de virus, ¿no? Y tenemos también el albendazol como segunda medicamento de elección. ¿Bien? Entonces, la mayoría de los casos, recuérdenlo, van a pasar desapercibidos. Si yo ya tengo la evidencia, tendríamos que iniciar lo más pronto posible la ivermectina. ¿Bien? Es el tratamiento que nos podría ayudar más y sobre todo en los pacientes con inmunodepresión en estados de hiperinfección. Bien, entonces, ¿dudas o preguntas, chicos? Me tomo un poco de agua. ¿Vamos bien con los estrongiloides? Doctor, yo sí tengo una Sí, duda. doctor. Sería en el caso de diagnóstico para lo que es la estrongiliodiasis. ¿Cuál sería lo más recomendable? Mira, sucede mucho, y eso es una realidad, Marlon, como hemos visto en las enfermedades parasitarias, en todas. Tenemos pruebas de PCR, tenemos pruebas de identificación de los ácidos nucleicos, tenemos pruebas de enzimo inmunoanálisis, que son las pruebas de ELISA, incluso se tienen pruebas de aglutinación en los casos para estrongiloides. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros, no? Las pruebas de elección siempre van a ser las más específicas en este caso. Entonces, yo te podría decir, vamos a hacer una PCR. Ese sería tal vez mi diagnóstico de elección porque me va a amplificar el antígeno. Sin embargo, no muchas veces lo vamos a tener o casi nunca lo vamos a tener. Así es que tú echa mano de las pruebas diagnósticas que tengas, como por ejemplo el coproparasitoscópico. Así casi ha sido en todos los temas que hemos visto. Coproparasitoscópico no está mal, es mucho menos sensible y también mucho menos específico, pero a final de cuentas, si es lo único que tenemos, vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos PCR? Vaya, ni siquiera tendríamos que preguntar, ¿no? Vamos a hacerle la prueba más específica que es PCR. Entonces, ¿quedó claro, Marlon? Sí, doctor, sí. Perdón, alguien más había preguntado. ¿Quién? No sé si era Ramiro. Sí, había leído que igual otra alternativa, como aparte del albendazol, igual podría ser el mebendazol, ¿no, doctor? Perdóneme, me agarraron tomando. Sí, es correcto, son de la misma familia. Tienen indicaciones terapéuticas más o menos similares. Es un poco más, vamos a decirlo, agresivo con ciertas poblaciones el albendazol. Ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿sí? Pero sí, son alternativas. A final de cuentas vienen siendo la misma familia de antiparasitarios y se podría utilizar también. ¿Bien? Recuerden mucho también la parte de los tratamientos de elección dependen de quien escribe la literatura y sobre todo de la cuestión epidemiológica. O sea, no crean que el escribir un libro con relación a porque solamente vi un caso de enfermedad parasitaria ya tiene validez. Significa que ese tipo de determinaciones literarias, científicas, tienen un respaldo con relación también a la cantidad de casos, a la eficiencia de la disminución de los síntomas, la erradicación de los síntomas, etcétera. Entonces, sí podríamos también echar mano de ese tipo de medicamentos porque dependerán de nuestra epidemiología a final de cuentas. Bien, si nosotros tenemos
albendazol, mebendazol, bueno, tendríamos que categorizarlos como nuestras primeras opciones. Entonces, ¿vamos bien? Vámonos ahora con los enterobius vermicularis. Bueno, lo primeritito, con relación a los enterobius vermicularis, yo recuerdo mucho mi abuela, que en paz descanse, mi abuela materna, cada vez que veía a un niño, digo, a mí me tocó verlos, ¿sí? En el kinder o la primaria, recuerdo que mi abuela, por ejemplo, nos iba a recoger en algún punto y nos íbamos con ella. Y si veía a algún niño que se metía la mano en el trasero y se la comenzaba a rascar, lo primero que decía mi abuelita era, ese niño tiene parásitos, ¿no? Entonces, yo no lo entendía y tal vez como que me quedé con esa idea, ¿no? Casi, casi, niño que se rasca el trasero tiene parásitos. Y puede tener muchísima razón. Al punto al que yo después, asocié, es que para que mi abuela haya tenido el conocimiento de que un niño que se rasca y tiene mucha comezón a nivel anal tiene una alta relación con la enfermedad parasitaria, es porque seguramente en el tiempo de mi abuela existían muchísimo más casos de los que yo he llegado a ver. Y se los digo de forma sincera. Yo, por ejemplo, con los enterobios, he visto tal vez, ¿qué les gusta? Unos 6 a 10 casos, no más en mi vida. Y les puedo decir que, no sé, he tenido la posibilidad de estar en lugares que tienen una epidemiología considerable, una tasa de incidencia alta. Entonces, no es tan fácil llegar y ver a un niño y después hacerle los estudios y digan, bueno, es enterobius. Por supuesto que los niños que yo vi, porque en realidad todos fueron niños menos de 10 años, en algún punto, y no todos fueron, de hecho, en mi servicio, algunos fueron después en jornadas médicas y todo eso. Cuando se les hacían los estudios, se hacía la evidencia del enterobius. No se compara los casos, tal vez, a como en las regiones más marginadas, con menos acceso hacia la potabilización, con mucho menos hábito higiénico frecuente, y por supuesto en otra época eran mucho más relevantes. O sea, ¿cuántos de ustedes aquí han visto a un niño que se rasca el trasero y que de ahí se le asocia el diagnóstico de enterobius vermiculares o oxiuros u oxiuros? Digo, ¿alguien de aquí ha visto eso? Digo, seguramente todos hemos visto niños que se rascan el trasero. Es muy común en los niños, sobre todo los menores, tal vez como de 5 años. No todos, o sea, no todos se rascan, y esa es una realidad, ¿no? De hecho, el porcentaje es mínimo. Pero si ustedes llegan a ver a un niño que se rasque, esa es la principal sospecha para esta enfermedad, para la enterobiasis. Así de sencillo. Niño que se rasca el trasero es exactamente igual a una parasitosis, que en este caso se llama enfermedad por oxiuros, hasta no demostrar lo contrario. ¿Bien? Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se trata? Es una enfermedad producida también por un nemátodo. Nemátodo B, no sé por qué le puse nemátodo B, pero es nemátodo, ¿sí? Y en este caso se llama enterobius vermiculares. Es un gusano más delgado y sobre todo tiene una coloración blanquecina muy parecida al blanco amarillento del Ascaris lumbricoides y tiene una punta, ¿ven? Esa punta es prácticamente la cola. Entonces tiene un tropismo muy específico para el ser humano. Residen específicamente en el apéndice cecal, residen en el ciego, que forma parte de la desembocadura del intestino grueso, y el colon ascendente. ¿Bien? Entonces, tienen de hecho también una longitud variada, en muchos pacientes pueden ser observados, pueden llegar desde 8 a 13 milímetros de largo, más o menos, y pueden llegar a crecer dependiendo también de la capacidad infecciosa que tengan en el huésped. ¿Bien? La transmisión ocurre bueno, aquí hay una gran variación, de hecho, para la transmisión.
Puede ocurrir por alimentos contaminados, que ya lo hemos visto, la transmisión fecal-oral. Puede ocurrir un contacto directo por los fómites, que en este caso puede ser desde ropa interior que se comparte, toallas, inodoros, ¿sí? O sea, eso también sucede mucho. Puede ser inclusive hasta ciertos muebles, se ha visto. No me acuerdo qué otras cosas se describen en la literatura, pero, por ejemplo, siempre me acuerdo de los muebles. O sea, ¿por qué razón debería, no sé, una frase, ¿no? Pero, ¿por qué razón la mesa en la que trabajo tendría que tener un parásito, ¿no? O sea, debería existir un punto contaminante demasiado alto. Entonces, se ha visto, por supuesto, y eso causa relevancia, sobre todo en las personas que, pues, a lo mejor tienen hábitos frecuentes de rascarse el trasero, poner sus manos poner sus manos en una mesa y de ahí generar mayor contaminación hacia las personas. Bien. Y también existe una transmisión sexual, sobre todo para pacientes que tienen contacto sexual anal. Bien. Reinfestación y onicofagia. ¿Qué es la onicofagia? ¿Qué es la onicofagia, chicos? Es decir, esa es la principal causa por la que una persona puede llegar a tener puntos de reinfección. ¿Comerse uñas? Correcto. Comerse uñas. Entonces, todas aquellas personas que se encanten meterse los dedos y comerse las uñas, el pellejo toda la cutícula, no me gusta decir de pellejo, pero todo esto, ¿sí? También tiene una gran cantidad, sobre todo si se asocia ya a una enfermedad. Entonces, imagínense una persona, ¿qué debería suceder? Digo, el punto por el que se rasca el paciente, y eso es una realidad, está generado porque el paciente tiene mucho prurito, así de sencillo. O sea, no es por el hecho de que sienta ahí el gusanito que le cosquillea, no pasa eso. O sea, genera un prurito increíble este tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces los niños se están rascando. ¿Qué tendría que suceder para que el mismo paciente que ya se rascó coma con las mismas manos y a lo mejor se coma las uñas sin tener los hábitos higiénicos adecuados? Entonces, deberíamos tener poblaciones mucho más educadas en salud. Eso para mí siempre ha sido lo fundamental para tener una población, por lo menos en México, mucho más consciente y responsable de su propia salud. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología? Se introduce prácticamente a nivel perianal, ¿sí? Aquí la zona en la que se genera el punto de infección usualmente puede llegar, ya dijimos las formas, llega hacia el intestino delgado, que es la forma de la ingestión de los huevos, empieza a tener un crecimiento de una larva en el intestino delgado muy leve, empieza a tener la inserción de la cola, dijimos que es como una pequeña aguja, que eso le proporciona una mayor cantidad de formas de adhesión hacia la mucosa intestinal. Y esto, que también es importante, y por eso en la fisiopatología luego me ayuda a recordarlo, este tipo de parásitos lo que genera es que en la noche, ¿bien?, comienzan a tener una migración hacia la parte más externa, que es el ano. Eso es en la noche. Ahí depositan sus huevos y conforme ya se va dando esta deposición, retornan hacia el intestino. ¿Bien? Esto se genera o se llama retroinfección. O sea, ese es algo muy importante porque los pacientes, con relación a la fisiopatología, tienen mucho más prurito en la noche. ¿Bien? Y es provocado, vuelvo a repetirlo, porque la larva en la noche se exterioriza para depositar sus huevos, para que eclosionen a nivel anal y de ahí regresan hacia el intestino por retroinfección. ¿Bien? Entonces, esto debe ser muy importante para la fisiopatología. Y por supuesto, ahí el paciente libera huevos. ¿Bien? Ahora,
cuando se encuentra un punto de evidencia clínica del parásito a nivel anal, significa que ese parásito no pudo regresar en realidad, ¿sí? O sea, la mayoría de los parásitos regresan y es por eso que se mantiene una gran cantidad de proceso de generación importante de huevos. El objetivo del parásito es poner sus huevos en la mayor cantidad de zonas posible del exterior anal y retornar. Si hay evidencia de un parásito, pues nosotros hacemos por eso esa conclusión de que el parásito no pudo retornar. ¿Ven? Y créanlo, eso genera precisamente este tipo de casos. ¿Ven? Las manifestaciones clínicas que vamos a tener, dijimos, número 1, prurito. O sea, no hay absolutamente ninguna otra manifestación clínica más importante que esta. Genera mucha picazón en los pacientes, pero al mismo tiempo también puede generar un dolor, y ese dolor es punzante en la misma zona. ¿Bien? Recuérdenlo, ¿en qué momento del día es más evidente? En la noche, o muy, muy, muy temprano en la mañana. ¿Bien? Por supuesto, los pacientes comienzan a tener también picazón anal o prurito anal a nivel nocturno, y si esto les genera mucha, mucha comezón, pues por supuesto se van a despertar, ¿no? Digo, yo tengo, por ejemplo, un sueño, o sea, eso, no sé, siempre lo he tenido, un sueño como muy, muy ligero. Me despierta un montón de cosas y afortunadamente puedo regresar a dormir. Pero imagínense a un paciente que tenga el sueño como muy ligero y que aparte tenga que estar rascándose. Por supuesto, no va a dormir absolutamente nada, ¿bien? Entonces, tienen dificultad para dormir y en algunas ocasiones también se generan estas manifestaciones clínicas que son el malestar abdominal difuso, que suele ser más localizado en la zona izquierda del abdomen, pérdida del apetito y prurito vaginal en algunos de los casos. Ahora, en la exploración física, cuando ya estamos teniendo esta evidencia parasitaria, se conoce a esta evidencia clínica como la apariencia de trozos de hilo de algodón a nivel anal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se reporta y así viene, de hecho, en la literatura. El paciente, cuando tiene prurito anal y tiene una revisión, tiene la apariencia de trozos de hilo de algodón, ¿sí? Entonces, eso es un parásito. Y, por supuesto, el paciente puede llegar a tener una lesión de rascado muy, muy, muy relevante. Entonces, imagínense que los parásitos comiencen a bajar por toda la zona de Rafé en las mujeres que tienen una localización mucho más cercana hacia el introito, pues entonces genera también vulvovaginitis y, por supuesto, prurito anal. Pero tal vez es de las menos causas frecuentes que se generan para este tipo de enfermedades. Entonces, esto es una enterobiasis, esto es una enterobiasis. Muy bien. Provocada por oxiurus. ¿Bien? ¿Qué dice la epidemiología? Bueno, la epidemiología dice que se puede generar en cualquier parte del mundo. No necesariamente es involucrarse en zonas endémicas o zonas marginadas. También en países desarrollados se tiene esta alta prevalencia, sobre todo, vuelvo a repetirlo, en niños. De hecho, en niños, en ciertas poblaciones se ha visto que, dependiendo de los casos que se vayan teniendo, pueden tener una infección infantil hasta en el 20% de los casos. Esto, sobre todo, se determinó en poblaciones de kindergarten, de las estancias infantiles, etc. O sea, ¿qué niño no va, si tiene un prurito anal, no va a rascarse y de ahí a lo mejor hasta le convida de los chets al amigo y para qué, ¿no? Entonces, por eso la prevalencia alta en ciertas poblaciones. Edades infantiles, siendo el primer pico de los casos, y tenemos un segundo pico que se genera entre los 30 a los 39 años. De hecho, ese gran pico de las personas entre 30 y 39 años está también totalmente descrito en la literatura, que se trata por infección del hijo hacia el padre. O sea, por el cuidado que le tienen a lo mejor de forma familiar, que por supuesto también puede generar el punto de infección. ¿Bien? Principal complicación, la apendicitis. Ya hemos visto varios casos de parasitosis que pueden generar la apendicitis y, por supuesto, tal vez la tasa más relevante de la edad en cuestión de la enfermedad
se genera prácticamente a menos de los 12 años. Esto, o sea, siempre niño en edad infantil con prurito anal, recuérdenlo, parasitosis, en este caso, enterobiasis, hasta no demostrar lo contrario. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, lo que ustedes están viendo en realidad es la técnica correcta para realizar la determinación si el paciente o no tiene la aparición del parásito. ¿Ven? Entonces, ¿qué se hace? Por supuesto se puede, o más bien de las técnicas que hemos visto, son los exámenes coproparasitoscópicos o coprológicos del paciente. Es decir, es llevar hacia el microscopio la muestra y ahí hacer la evidencia de los óvulos y los oxiuros, que son hembras, no machos. Entonces, aquí tenemos una técnica que se llama técnica con cinta de celofán y prácticamente tiene que ver, así como lo ven en la imagen, es una, como si fuera, imagínense un diurex como envuelto en una, pues en una batelenguas, y de ahí lo que tienen que hacer es colocar ese pedazo de celofán, porque es el nombre correcto, vuelvo a repetirlo, celofán es como si fuera el diurex, y ahí, como si fueran ustedes a intentar pegar los pliegues o el reborde anal, pero la intención es acarrear los oxiuros que puedan ser evidentes para la enfermedad. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos una técnica microscópica altamente eficiente provocada por la técnica de cinta de celofán. ¿Bien? Que vuelvo a repetirlo, imagínense como si fuera un diurex. Vamos a separar los pliegues glúteos, vamos a introducir levemente, o sea, no, esto no tiene que entrar en realidad, la mayoría de los casos están en el exterior, pero sí ligeramente dar una apertura con la mano contralateral para que se puedan extraer de forma correcta cualquiera de los parásitos o cualquiera de los huevecillos. Muy bien, se recomienda realizar por lo menos 5 muestras en 5 diferentes días y preferentemente lo más temprano posible. Recuerden lo que el paciente, entre más temprano pueda, me refiero temprano a horas de la mañana, entre más temprano pueda hacerse este tipo de examen, mayor probabilidad de que los gusanos no hayan retornado hacia su sitio principal de reproducción y patogenia. ¿Ok? Entonces se recomienda por lo menos 5 exámenes. ¿Bien? Y el tratamiento de elección. Bueno, en este caso, para el tratamiento se pueden utilizar también varios: albendazol, mebendazol, parmoato o depirantel. Se puede utilizar el... ¿qué otra dije? Espérenme. La ivermectina, inclusive en algunos casos ha surgido con alguna evidencia para generar un buen punto de recuperación en los pacientes, sin embargo, no es el mejor. Los mejores viene siendo el albendazol y el mebendazol y, por supuesto, el palmoato de pirante. Entonces, a los pacientes hay que darles tratamiento sintomático, hay que darles un tratamiento familiar, recuérdenlo, aquí sí o sí, porque tenemos una mayor cantidad de diseminación de los casos. ¿Bien? Entonces, tengo un video, déjenme les pongo el audio y listo. Here we see a colonoscopy in a 54-year-old patient from Sicily. We just performed polypectomy, and now we see this unexpected guest dancing on the post-polypectomy wound ground. This very vivid white, small and delicate worm is an Enterobius vermicularis, or so-called pinworm. It is the most common intestinal parasite in the Western world and establishes itself mainly in the cecum and appendix. Normally, patients with this nematode infection have a high worm burden.
Probably the worm burden in this patient was significantly reduced by the previous bowel preparation. Bien, ¿dudas o preguntas, chicos? Yo, doctor. Adelante. Entonces, el tratamiento de elección sería el albendazol. ¿Correcto? Sí. Ah, ok. Y los demás, pues, son como que, pues, las alternativas, ¿no? De hecho, tienes albendazol, mebendazol, tienes el pomodato de Pirantel, que son los más activos contra enterobios vermiculares, ¿eh? Ok, Ya les he doctor. dicho cuánto, sí, ya les he dicho cuánto cuestan. Sobre todo el albendazol, creo que es el más comercializado. O sea, no sé, deberá costar el tratamiento completo como, no sé, 40 pesos, a lo mucho, a lo mejor, ¿eh? O sea, es muy, muy barato, muy accesible. Por eso, tal vez hasta el precio muy bajo es de lo que más invita a las personas a desparasitarse familiarmente. Recuerden, ya hemos hablado qué pasa con las desparasitaciones y todo eso. Entonces, dudas o preguntas, chicos, ¿vamos bien? Sí. Sí, claro, claro. Toda aquella lesión de rascado que se genere va a producir una lesión erosiva y una contaminación adicional si es que se tiene. O sea, eso siempre. Cualquier lesión de rascado severa va a generar, inclusive lo hablábamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en herpes virus tipo 3, eso también generaba una lesiones de rascado bacterianas y que en algunos casos el paciente tendría que o tomar antibiótico o tratar localmente a la infección, ¿ok? Pero sí, sí es posible eso, ¿ven? Pues vamos bien. ¿Albendazol? No, 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 no. O sea, no entendí tu pregunta, Gabriel. Todos los casos que yo vi fueron única y exclusivamente parasitosis. Yo nunca vi un caso complicado de enterobiasis, ¿eh? Entonces, no digo que no digo que no existan, pero muchas veces el simple hecho de que tú ya le des un tratamiento antiparasitario, con eso el paciente tiene, ¿eh? No más. Así es que el mismo hecho de que el paciente ya no tenga los huevecillos ni las larvas adultas a nivel anal, porque es muy rápido el mecanismo de acción que tiene el antiparasitario, con eso es más que suficiente. ¿Bien? Chicos, estaba viendo, sí podríamos llegar a teniasis, pero no lo vamos a terminar. Nos queda más o menos media hora. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a darlo mañana, las tenias, y vamos a verlo. Ahora las clases pueden ser incluso hasta un poco más cortas por el mismo hecho de que ya estamos terminando los últimos temas y que vamos a terminar seguramente hasta VIH y eso no vamos a pasar de esta semana. Entonces, nos toca tenia y nos toca, que creo que ni siquiera se las puse en el cuadro, pero nos toca Echinococcus, ¿sí? Echinococosis, ¿bien? Que es el quiste hidatídico, ¿bien? Entonces, no es lo mismo las infecciones que hemos ya tratado de revisar, aquí se generan quistes y vamos a ver cuál es la principal razón. Esta en realidad se me olvidó dárselas, pero la vamos a ver mañana junto con tenia solium, ¿bien? Si les parece, que ya son la cisticercosis y la neurocisticercosis. Teniasis y cisticercosis con una diseminación al sistema nervioso. Entonces, vamos a hacerle así, ¿va? También para que no se aburran tanto, ¿ven? Entonces, si no hay más dudas o más
¿cómo se llama? Preguntas. Nos vamos a ver mañana, chicos. Vean, 7 de la noche. Y aquí sí, ya siempre son 2 horas más. Así es que 7 de la noche, ¿va? Pórtense bien. Nos vemos hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Estudien, chicos. Adiós a todos. Doctor. Hasta Bien. mañana, doctor. Sí, Doctor, adelante. tengo una pregunta. Disculpe, ¿cuál les había dicho que eran mañana? ¿Era cisticercosis? Dijo. Sí, o sea, todo eso es las tenias. todo eso es teniasis, ¿eh? O sea, Ok, o sea, cisticercosis. ajá. Si tú hablas Entra. de cisticercosis, tú estás hablando de la forma infecciosa provocada por una de las porciones de ciclo de vida de la tenia solium, ¿ok? Ok, Ya. doctor. ¿Ok? Eso ya lo veremos mañana. Cisticercosis, neurocisticercosis y todas las enfermedades también provocadas quísticas con tenia solium, ¿ok? Que son dos, teniasis y la cisticercosis.